La noche había caído sobre la ciudad, extendiendo un manto pesado de silencio. A las afueras, entre carreteras secundarias y bosques espesos, se levantaba una construcción que parecía resistirse al paso del tiempo: el viejo asilo de San Lázaro. Durante décadas había permanecido cerrado, envuelto en rumores y leyendas sobre los pacientes que nunca salieron de allí. Ahora, tras una remodelación parcial, parte del edificio había sido reabierta para investigaciones médicas. Clara avanzaba por el camino de entrada, con el uniforme de enfermera recién planchado y un contrato en la mano que le aseguraba su primer trabajo nocturno. Tenía 27 años, y aunque la oportunidad parecía prometedora, algo en su interior se estremecía al mirar aquella fachada ennegrecida por la humedad. Las ventanas, muchas de ellas tapiadas, se asemejaban a ojos ciegos que observaban en silencio. El guardia de seguridad le dio paso con un gesto distraído. Apenas dijo unas palabras: «Tenga cuidado en los pasillos antiguos. Algunos no están bien iluminados». Clara sonrió con cortesía, pero no pudo evitar sentir que aquello no era una simple advertencia. Al entrar, el eco de sus pasos retumbó en el vestíbulo principal. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezclado con humedad y lejanas notas de desinfectante. Los techos eran altos, sostenidos por vigas que crujían como si se quejaran del peso de los años. A un lado, una hilera de sillas de ruedas oxidadas reposaba contra la pared, alineadas como si esperaran pacientes que nunca llegarían. Cada puerta tenía una pequeña placa con números borrosos. Algunas estaban entreabiertas, revelando habitaciones frías, con camas de hierro y colchones rasgados. Sobre una mesa polvorienta descansaba una fotografía en sepia. Un grupo de ancianos con miradas perdidas, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Un reloj marcaba las 12 de la noche cuando Clara llegó al ala asignada para su turno. El silencio era tan denso que cualquier sonido parecía amplificado. El roce de sus zapatos, el crujir de las tuberías, el golpe lejano de una puerta que no había cerrado nadie. Se acomodó en la sala de control, encendió la lámpara de escritorio y abrió un viejo registro. Las páginas estaban amarillentas y los nombres de antiguos pacientes se sucedían uno tras otro. Muchos habían muerto allí. Otros, según las notas, simplemente desaparecieron. Clara intentó ignorar el malestar que aquello le causaba. Pero entonces, entre los sonidos habituales del edificio, creyó escuchar algo distinto. Un susurro, breve, apagado, como si alguien hubiera pronunciado su nombre desde el pasillo oscuro. Se levantó despacio, conteniendo la respiración. Miró hacia el corredor y no vio nada. Solo sombras, solo silencio. Aquella era la primera llamada, y nadie que la escuchara salía ileso de aquel asilo. Clara intentó convencerse de que aquel susurro no había sido más que una ilusión. El cansancio, el silencio y el ambiente cargado podían jugarle una mala pasada. Se obligó a volver a la sala de control y concentrarse en los papeles que tenía delante. Sin embargo, cada palabra escrita parecía mirarla desde las páginas amarillentas. Los informes eran fríos, impersonales, pero contenían historias desgarradoras. Pacientes que hablaban solos, que gritaban por las noches, que juraban escuchar voces en los pasillos. El reloj avanzaba con lentitud insoportable. Clara tomó una linterna y decidió recorrer parte del ala para familiarizarse con el lugar. El corredor se extendía en penumbra, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. Al pasar frente a una puerta entreabierta, la enfermera detuvo el paso. Dentro había una cama metálica con correas en los costados,
como si hubiera sido usada para contener a pacientes violentos. Sobre la mesilla, un vaso con agua a medio llenar. Clara lo observó con el ceño fruncido. El polvo cubría toda la habitación, menos el vaso, que brillaba como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la puerta y siguió caminando. Clara frotó sus brazos para espantar la sensación helada que la envolvía. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido repetitivo, metálico, proveniente del final del pasillo. Clac, clac, clac. Parecía el golpeteo rítmico de una cama oxidada al ser movida. Clara, con el pulso acelerado, avanzó hasta llegar a una de las salas. Empujó la puerta con cautela y enfocó la linterna hacia el interior. No había nadie. La cama estaba en medio, cubierta por una sábana amarillenta. El golpeteo se detuvo en el instante en que la luz la iluminó. Clara retrocedió un paso, con el corazón en la garganta. Cerró de golpe y decidió volver. Pero al girar hacia el corredor, se encontró con algo aún más inquietante. Las puertas, que minutos antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas de par en par, una tras otra, como una hilera de bocas oscuras que la invitaban a entrar. La enfermera tragó saliva, dio un paso hacia atrás y entonces lo oyó de nuevo. Susurros. Esta vez eran más claros, más cercanos. Voces entrecortadas que parecían provenir de todas las habitaciones al mismo tiempo. Clara, murmuraron al unísono, con un tono que helaba la sangre. La linterna tembló en su mano. La apagó instintivamente, como si la oscuridad pudiera protegerla. Pero el silencio volvió a romperse. Ahora eran pasos, lentos, pesados, caminando hacia ella desde el otro extremo del pasillo. Clara respiró agitadamente, dio media vuelta y echó a correr hasta la sala de control. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica. El edificio era viejo, quizá las tuberías, quizá algún animal suelto. Entonces, la luz parpadeó violentamente y se apagó. En medio de la oscuridad, Clara alcanzó a ver, reflejada en el cristal de la ventana, la silueta de alguien parado detrás de ella. Se giró con brusquedad. La sala estaba vacía. El corazón de Clara aún palpitaba con fuerza cuando volvió a encender la lámpara. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, y cada rincón proyectaba sombras más largas de lo normal. Necesitaba distraerse, convencerse de que lo que había visto era producto de su imaginación. Volvió a abrir el registro que tenía sobre la mesa, esta vez repasando los últimos expedientes. Había páginas arrancadas, tachaduras con tinta negra, nombres ilegibles. Entre las líneas borrosas encontró uno que llamó su atención. Paciente 43, sección D. El comentario escrito al margen era más perturbador que el resto. Clara frunció el ceño. Esa palabra, silenciado, se repetía varias veces en los informes, como si los médicos hubieran usado un código para ocultar la verdadera causa de las muertes. Un ruido la hizo levantar la cabeza. Provenía de una estantería polvorienta en la esquina de la sala. Con cautela se acercó y al apartar algunos libros viejos, descubrió una carpeta oculta detrás. Dentro había fotografías antiguas en blanco y negro, pacientes amarrados a camas, enfermeras con rostros serios, médicos que parecían orgullosos de sus procedimientos. En una de las fotos, Clara se estremeció al reconocer un pasillo que había recorrido minutos antes. Pero lo más inquietante era lo que aparecía al fondo. Un grupo de figuras borrosas, como sombras humanas, observando desde la oscuridad. Decidida a entender, tomó la linterna y buscó la sección D, mencionada en el expediente. El pasillo se hacía más estrecho, más frío,
y el silencio se volvió absoluto. Las luces del techo chisporrotearon antes de apagarse por completo. Solo quedaba el haz tembloroso de su linterna iluminando paredes descascaradas y puertas oxidadas. Llegó hasta una puerta doble con un cartel apenas legible. Acceso restringido. El candado estaba oxidado, pero abierto, como si alguien lo hubiera dejado preparado para ella. Empujó con ambas manos, y un chirrido largo y agudo resonó en todo el corredor. Dentro, la oscuridad era aún más densa. El olor era insoportable. Una mezcla de óxido, humedad y algo más, algo podrido. Clara iluminó con la linterna y retrocedió de inmediato. Era una sala inmensa, cubierta de camas de hierro sujetas al suelo con correas. En las paredes colgaban viejos instrumentos médicos, oxidados, con manchas que el tiempo no había borrado. Jeringas de cristal, bisturíes mellados, cajas metálicas. Pero lo más aterrador no eran los objetos, sino lo que había escrito en la pared, con letras grandes y torcidas pintadas a mano. Aquí nadie grita, aquí todos guardan silencio. El eco de esas palabras parecía repetirse en su mente. De repente, la linterna parpadeó. Por un segundo, Clara creyó ver figuras recostadas en las camas, cuerpos inmóviles cubiertos con sábanas grises. Parpadeó de nuevo, y las camas volvieron a estar vacías. Respirando con dificultad, avanzó unos pasos más. Sobre una mesa de operaciones había un cuaderno abierto. Las páginas estaban repletas de anotaciones médicas que hablaban de pruebas con aislamiento sensorial, de pacientes eliminados y de voces que no cesan incluso después de la muerte. Clara sintió que las paredes parecían vibrar. Los susurros regresaron, más intensos, más cercanos. Voces superpuestas, lamentos, gritos sofocados. La enfermera se giró con brusquedad y vio, en la penumbra, la silueta de un anciano sentado en una de las camas. Tenía los ojos abiertos, fijos en ella, y murmuraba algo que apenas podía entender. Clara retrocedió aterrada. Antes de pronunciar lo inevitable, el anciano levantó lentamente un brazo huesudo y señaló la salida. Sus labios resecos formaron una palabra clara, aunque apenas audible. «Corre». Clara salió corriendo de la sala, con la linterna temblando en su mano. Su respiración era un jadeo entrecortado que resonaba en el pasillo vacío. El eco de los susurros la seguía, creciendo en intensidad, como si docenas de voces caminaran a su lado. Al girar una esquina, las luces del techo se encendieron y apagaron en una secuencia extraña, revelando a cada destello algo diferente. Primero, el pasillo vacío. Luego, sombras apoyadas contra las paredes. Después, figuras humanas inmóviles, observándola en silencio. Clara cerró los ojos y siguió corriendo, pero al volver a abrirlos, se detuvo en seco. Frente a ella, a apenas unos metros, había una silla de ruedas. Estaba colocada justo en medio del pasillo, bloqueando su paso. Sobre ella, un muñeco de trapo viejo, con los ojos cosidos con hilo negro. La linterna parpadeó de nuevo, y en un destello fugaz, el muñeco ya no estaba solo. Un anciano demacrado ocupaba la silla, con la cabeza ladeada, los labios entreabiertos, y un susurro interminable que parecía no tener fin. Clara retrocedió horrorizada, pero al hacerlo, escuchó un portazo detrás de ella. Giró bruscamente y vio que todas las puertas del corredor habían vuelto a cerrarse al mismo tiempo, una tras otra, con un estruendo ensordecedor. El aire se volvió helado. Su aliento formaba nubes blancas frente a su rostro. Y entonces, el silencio fue roto por un grito agudo, desesperado, que reverberó por todo el asilo. No provenía de una sola garganta, sino de muchas, cientos, que gritaban al unísono. Clara cayó de rodillas, cubriéndose los oídos.
pero el sonido parecía venir de dentro de su cabeza. En ese instante, la linterna se apagó por completo. Clara quedó sumida en la oscuridad más absoluta. Solo quedaba el sonido de pasos, lentos, acercándose desde diferentes direcciones. Trató de encender la linterna, pero la batería estaba muerta. Su mano buscó a tientas en el suelo, rozando el frío metálico de las baldosas. Fue entonces cuando notó otra cosa, una mano huesuda que rozó la suya en la oscuridad. Clara gritó y retrocedió de inmediato, arrastrándose por el suelo hasta chocar con una pared. Encendió desesperadamente la linterna, golpeándola, y ésta brilló con un destello débil. La luz reveló lo imposible. El pasillo estaba lleno de figuras, decenas de pacientes, inmóviles, de pie, cubiertos con batas sucias y desgarradas. Sus rostros eran pálidos, vacíos, y todos tenían la boca abierta en un silencio absoluto. Clara temblaba, paralizada. Ninguno se movía, pero todos parecían mirarla con esos ojos vacíos, acusadores. Entonces, uno de ellos dio un paso al frente. Un hombre alto, con la bata empapada en manchas oscuras. Sus labios se movieron lentamente, pero lo que salió de su boca no fue un susurro, sino un rugido seco y profundo. El silencio nunca termina. Las luces del pasillo explotaron una a una, dejando a Clara en la oscuridad total. Y en esa oscuridad, las manos comenzaron a sujetarla desde todas partes. Brazos fríos, dedos huesudos que tiraban de ella hacia el suelo, hacia las sombras. Clara gritó con todas sus fuerzas. Aquí nadie grita, aquí todos guardan silencio. Y en cuestión de segundos, el asilo volvió a sumirse en un mutismo sepulcral. El silencio volvió al asilo, pesado y absoluto, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado entre las paredes mohosas. Clara estaba tirada en el suelo, temblando, con la linterna caída a un lado. Cada músculo de su cuerpo dolía. Cada latido parecía resonar en la oscuridad. Trató de incorporarse. El pasillo estaba vacío, pero no había salida visible. Todas las puertas que recordaba abiertas ahora estaban cerradas, selladas, como si la arquitectura misma del edificio hubiera cambiado durante su huida. Se levantó, con pasos temblorosos, y buscó desesperadamente la sala de control. Su corazón latía con fuerza. La sensación de ser observada se intensificó, como si ojos invisibles estuvieran pegados a su espalda. Al llegar a la sala, la linterna volvió a encenderse sola, proyectando un haz de luz tembloroso sobre la mesa de escritorio. Allí, sobre el registro de pacientes, había un nuevo expediente. Clara se acercó, incrédula. Su respiración era un hilo entrecortado. El expediente estaba abierto en la primera página, y lo que vio la hizo retroceder hasta chocar con la pared. Su nombre estaba escrito en la parte superior, con la misma letra fría y meticulosa que los antiguos registros. Paciente 127, Clara M. Debajo, su fotografía. Una imagen reciente, tomada desde algún ángulo imposible, que mostraba a Clara exactamente como estaba en ese momento. Y al lado, la fecha de su muerte. Su reflejo en el cristal de la ventana mostraba un rostro pálido, aterrorizado, pero también extraño, como si ya no le perteneciera por completo. De las sombras surgieron nuevamente los susurros, mezclados ahora con risas apagadas y lamentos de antiguos pacientes. Parecía que la propia estructura del asilo respiraba a su alrededor, absorbiendo cada grito, cada pensamiento, cada intento de escapar. Clara cayó de rodillas, comprendiendo que todo había sido una trampa desde el principio. En el asilo de los silencios, quienes escuchan el llamado nunca encuentran la salida. Sus nombres se añaden a los registros y sus voces se suman a los susurros que recorren los pasillos por toda la eternidad.
La última imagen que Clara vio antes de perder la conciencia fue su propio reflejo sonriendo, aunque ella jamás había sonreído. Al amanecer, el guardia de seguridad entró en la sala de control. Nada parecía fuera de lugar, excepto por un detalle: un expediente recién añadido sobre la mesa, con la foto de una joven enfermera y un nombre que le heló la sangre: Clara M., paciente 127. El asilo volvió a su silencio habitual. La ciudad seguía dormida, ajena al horror que se ocultaba entre sus muros. Y mientras el viento rozaba las ventanas rotas, un eco lejano de susurros parecía repetir, por siempre: aquí nadie grita, aquí todos guardan silencio.